Muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en Conecta y Comparte, explorando el conocimiento. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre el magnetismo, un fenómeno sin análogo clásico. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Marlene González Montiel, que es investigadora SNI nivel 2, con un factor H de 10, un factor I10 de 12, tiene 31 publicaciones y 290 citas de acuerdo a Google Scholar. Tiene un capítulo de libro y ella es ingeniera en mecatrónica, egresada de la UPITA en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene su maestría realizada en el CICATA y su doctorado realizado tanto en el CICATA como en el Unicamp de Brasil. Bienvenida, doctora. Agradecemos mucho su presencia en este espacio. Le recuerdo al público que pues puede hacer sus preguntas, dejarlas aquí en los comentarios y al terminar la presentación de la doctora, nosotros se la haremos llegar para que ella nos lo pueda responder. Bienvenida, doctora. Vale, muchas gracias por la presentación. Como bien dices, bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el magnetismo. Como les había comentado nuestra presentadora, no hay análogo clásico para describir el magnetismo, ya que lo que nosotros vemos en la licenciatura, en la prepa, pues es más que nada electricidad y magnetismo, ¿no? Entonces quisiera hablar un poquito de ello. Vamos a hacerlo un poquito simple, porque bueno, se necesita mucha teoría para hablar de ello, pero espero que lo intenté hacer lo más fácil posible, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, de que fui ingeniera mecatrónica, ¿por qué me cambié a este tipo de estudio de materiales? Pues más que nada es porque, no sé si a ustedes también les pasa, que, ahí ya se me trabó un poquito la presentación, que cuando ustedes quieren, por ejemplo, están midiendo algo y tienen un capacitor, una resistencia, saben que se dan de ciertos tipos de materiales, pero no saben por qué funcionan, ¿no? Entonces, por eso es que aunque parezca que está un poco alejado, ¿no? La ciencia de materiales o la físico-química, al final creo que todo se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a explicar en la presentación es un poquito de cómo es el magnetismo en algunos materiales, porque como que decimos que algunos materiales son magnéticos, aunque la palabra no es la correcta. También las contribuciones de espín orbital, a lo mejor eso ya lo han escuchado, ¿se acuerdan alguna poquito de sus clases de química de la prepa, de la secundaria, que se acordaban de las reglas de cómo van según llenando las flechitas? Pues algo así, pero un poquito más avanzado. ¿Cómo se distinguen las propiedades magnéticas de los materiales? Porque en general casi todos los materiales son magnéticos, solo que no se pegan al refrigerador, y ahorita vamos a ver por qué, que es lo que se pega al refrigerador serían los ferromagnéticos, ¿no? Algunas técnicas de medición de propiedades magnéticas que no son simples encontrar, al menos en México, y también pues el mantenimiento y la operación de esos tipos de equipos es un poco caro, más que nada por eso es que no se tienen aquí. Y ¿por qué es que son caros, no? Entonces ahorita les voy a explicar un poquito a grandes rasgos, ¿no? Si quieren más información, pues adelante, les dejo al final mi correo, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, y a lo mejor va a sonar medio feo, y después lo vamos a ir bajando de nivel, ¿qué es el magnetismo actual, no? Pues bueno, si lo vemos con palabras fuertes y a lo mejor hasta parecen groseras, pues el magnetismo que conocemos actualmente, al menos en la física del estado sólido de la materia condensada, es la interacción entre el efecto Zeeman, interacciones de intercambio, acoplamientos de spin-órbita. Todo esto parece medio feo, pero bueno, todo viene desde interacciones que están dentro de los átomos, que pueden ser entre los átomos o entre las capas de los átomos. Esto puede llegar a tener ordenamiento de largo o corto alcance. El que nosotros conocemos de largo alcance es el ferromagnetismo que vemos en los imancitos de nuestro refrigerador y que casi siempre compramos cuando salimos de viaje, ¿no? Pero esto va un poquito más allá, ya que todo esto es relativamente actual, o sea, llevará una centuria apenas de que se empezó a estudiar el magnetismo solo, sin el electromagnetismo que viene en las leyes de Maxwell, que se ven bastante bien allá en PITA. Pero magnetismo solo se empezó a ver desde, bueno, Planck, con la teoría de esta clase cuántica de la materia, pues como que dio un boom y todo el mundo empezó como que a querer descubrir nuevas propiedades de la materia y de los materiales, ¿ok? Entonces Heisenberg, dentro de sus estudios también se
se aplicó un poquito a la parte de los hamiltonianos o de la descripción de las anisotropías, que sería como la repulsión coulombica, que nosotros ya lo vemos bien en física clásica. Pues bueno, algo así pasa con los espines, que el spin de un electrón, digamos que es el que describe al magnetismo, pues desde ahí se empezó a tener alguna como idea de por qué los materiales, algunos eran magnéticos y algunos otros no eran magnéticos. Bueno, se sabía del magnetismo desde antes, ¿no? Ustedes bien saben que la brújula viene desde los 1300 antes de Cristo y ya lo manejaban bastante bien los chinos para orientarse en mares, ¿no? Pero el nombre del magnetismo mismo viene de Magnesia, porque también en ciertas regiones allá de Grecia se descubrió que esta piedra, que era de la región de Magnesia, tenía esas propiedades, ¿no? Que por eso se le llama magnetita y magnesio y magnético, ¿no? Entonces, de ahí viene como que el origen de todas esas palabras. Pero a todo esto, pues no se sabía bien por qué unos, digamos, unos imancitos sí se pegan y otros no. Que lo que conocemos como imanes viene de la parte ferromagnética. Pues bueno, a partir del 1928, Paul Dirac, que es todavía el papá, digamos, que del magnetismo, más que Schrödinger y todos esos otros, Paul Dirac estudió la ecuación de Schrödinger, pero con efectos relativistas. Sin irnos más allá de la parte matemática de lo que él buscó, pues él se dio cuenta de dos cosas. Su ecuación le dio dos cosas muy importantes, por lo cual la primera ganó el premio Nobel, que predice la antimateria, ya que da un valor de más o menos ms, bueno, de la materia en general. Entonces eso te está diciendo que ese signo menos existe entonces la antimateria. Y la otra parte es que le da un factor número 2G, que es el momento magnético de la materia. Eso te está diciendo que existe una partícula o una expresión que se le llamó spin, que está describiendo al magnetismo, ¿no? Que puede estar, digamos, que siempre cuando nosotros escribimos al magnetismo, es como una flechita hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ese que está spin arriba o spin abajo es lo que está describiendo como que no sería una partícula, pero los elementos fundamentales que van a describir el magnetismo, que se llaman espines. Y bueno, la teoría de Paul Dirac es fantástica. Si en algún momento la quieren checar, pues bueno, chequenla, él es maravilloso y se descubrieron muchas cosas a partir de lo que él hizo. Bueno, entonces a lo que me refiero cuando le estoy diciendo varios materiales de la tabla periódica son o no son magnéticos. Pues esta tabla es una de las más bonitas que tenemos los magnéticos, ya que les explica que, por eso les decía, casi todo es magnético bajo ciertas condiciones, bajo mis condiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, aquí los que vemos que a temperatura y presión ambiente, que es lo que trabajo o manejamos en este mundo, que son los 20 y tantos grados centígrados en promedio. Ya obviamente hay lugares con calentamiento global con más temperatura o con menos temperatura. Y la presión también atmosférica está entre 700, pero sabemos que estamos a nivel del mar, pues baja o sube, ¿no? Pero bueno, en condiciones casi normales de temperatura y presión, los materiales que conocemos dentro de la tabla periódica, solo muy poquitos se pueden ver. Los que están aquí en naranja son ferromagnéticos, es decir, los que son como imancitos que se pegan, son muy pocos, ¿no? Dentro de los cuales están el hierro, el cobalto y el níquel, que justamente la ferrita, la magnetita, está ferrita, viene el hierro. Y también dentro de las tierras raras, aquí abajito, tenemos el gadolinio, el terbio, el herbio y todos estos, que también tienen propiedades magnéticas. Claro que también recuerden que la tabla periódica tiene su razón de ser, de estar dividida de esta forma, debido a que las propiedades por fila y por columna son relativamente similares. Lo que quiero que vean aquí es que también hay materiales antiferro. Los antiferro como que todo el mundo no los pela, porque piensa que, pues bueno, no se pegan al refri, no tienen aplicaciones. Bueno, no nada más los imanes se pegan al refri, ¿no? También varias de las aplicaciones en motores, más que nada los motores eléctricos ahora de movilidad eléctrica en carros eléctricos, funcionan gracias a imanes que están rotando, ¿no? No son el mismo tipo de motores que se usan en movilidad eléctrica que en movilidad por diésel o gasolina. Entonces, todo esto tiene bastantes aplicaciones en el futuro, solamente que se tiene que entender bien. Y los antiferro también son bastante buenos porque ahorita toda la parte de computación cuántica, etcétera,
No necesariamente necesitas materiales ferro, sino combinaciones como de camadas, capas, ferro y antiferro para que puedas tener como acoplamiento de spin y eso te dé, bueno, un resultado de los spins, ¿no? O bueno, en lugar de qubits, de bits normales serían los qubits. Y ahora quiero que chequen bien esto de que y muchos de los materiales de la tabla periódica que ni los pelamos o no los tenemos en cuenta son o pueden llegar a ser magnéticos o van a tener una transición de fase a superconductores que nosotros ahorita está de moda de que supuestamente se había dicho que había un superconductor a temperatura ambiente, pero es es bastante complicado. De hecho, cuando salió la noticia yo lo dudé, pero puede pasar en un futuro. Evidentemente ahorita no. Pero quiero que chequen que aquí está en azulito que bajo ciertos criterios de super presión y súper bajas temperaturas pueden llegar a ser súper conductores. Recuerden que la superconductividad es que tiene resistencia cero, entonces los vas a superconducir. Ahora sí que valga la redundancia. Y cuando tienes resistencia cero, pues bueno, puedes tener muchas aplicaciones para, por ejemplo, inclusive medir campos magnéticos. El helio también tiene un diagrama de fase bastante complejo que también nos permite bajar muy abajo las temperaturas, que eso también nos sirve para cuando estamos estudiando materiales magnéticos, ya que, de acuerdo, ¿no? Todos los materiales o todas las propiedades de la materia siempre están variando y esa variación depende de un estímulo externo. Casi siempre es temperatura, presión o inclusive, pues bueno, la entropía, ¿no? Bueno, que viene ligado a la presión, perdón, a la temperatura. Inclusive, pues algo que casi nunca vemos o que no se toma en cuenta en termodinámica, pues es el valor de los cambios de campo magnético y también de campo o magnetización, ¿no? Que como casi nunca se tienen equipos que pueden medir eso, pues se evita, ¿no? De la ecuación, pero es una parte importante de procesos termodinámicos, ¿vale? Entonces quiero que chequen, bueno, que casi todos los materiales pueden llegar a tener ordenamiento magnético, solo que no estamos en el mundo, o en el planeta, o en las condiciones adecuadas que nos permiten ver, ¿vale? Entonces aquí está un poquito más de lo que les explicaba que era un spin, que es lo que nosotros conocemos como el imán normal, ¿no? Que hay un norte y un sur. Pues bueno, si lo colocamos como el spin se le llama como spin, que viene del inglés spin o girar. Es el giro del electrón, que así lo imaginaron, así se describe como para tener un poquito de mayor facilidad en la descripción de este tipo de funcionamiento, digamos, de cómo es que funciona el magnetismo. Pues el spin es como ese giro del electrón, como digamos que es una espiga de corriente, y cómo esa corriente gira y como sabemos, ¿no? un electrón, o sea, una carga que en movimiento pues produce el campo magnético, ¿no? Eso lo sabemos de las leyes de Maxwell. Entonces, por eso es que se tuvo como esa idea de llamarle spin, ese giro es el que produce el magnetismo en algunos materiales, ¿vale? Entonces, ese magnetismo va a depender únicamente a veces de spin y también a veces spin y órbita, ¿no? ¿A qué se refiere la órbita? Pues bueno, no nada más dentro del electrón en su giro, sino el giro del electrón, vamos a hacer el análogo con la Tierra. ¿Cómo está girando la Tierra alrededor del Sol? Pues algo así, ¿no? Como gira el electrón alrededor del núcleo, entonces eso también va a producir, digamos, el movimiento orbital del electrón. ¿Ok? Entonces, como les decía, si se acuerdan un poquito de sus clases de la prepa, de la secundaria, que veían cómo se empezaban a llenar, ¿no? Cuando estaban haciendo la tabla periódica con flechitas, y se acuerdan también de los números cuánticos que los vieron también en esas épocas. Obviamente no entraban en detalle, ¿no? De qué significa cada uno de los números cuánticos, pero en ese caso, pues ya, ¿se acuerdan que había un número S? Pues ese número S es el del spin. Entonces, el número S es muy importante ya para cuando están ustedes haciendo materiales, estudiando materiales, porque pues bueno, justamente describen a las reglas de Hund, que esas reglas de Hund son las que les está diciendo cómo se arreglan las flechitas, ¿ok? Entonces estas flechitas, como ya las llamamos spin, estas flechas van a estar hacia arriba o hacia abajo y dependiendo de cuando no están apareadas, digamos, estas dos flechas están apareadas, estas no. Entonces cuando no tienen apareamiento, digamos, están solitas, es cuando producen un momento de spin que se refleja como un material magnético o como un imán, ¿ok? Entonces, por eso es que
Bueno, aquí también recuerden, están subdivididos por los orbitales, y dependiendo de cómo esté también ese material, si el material es conductor o metálico, semiconductor o semimetal, o un compuesto de coordinación. A lo que me refiero con compuesto de coordinación es que tienen el metal de transición y alrededor algún otro, un enlace, generalmente puede ser orgánico, ¿no? Eso también va a afectar, o sea, sus primeros vecinos de la coordinación que tenga su material, va a afectar obviamente a las propiedades, no nada más magnéticas, sino a todas las propiedades del material. ¿Okay? Entonces, generalmente ustedes pueden ver que, como vimos en la tabla, el hierro, el cobalto y el níquel son los que tienen propiedades magnéticas en estado, digamos, natural, ¿no? Por naturaleza lo tienen, y es justamente porque tienen espines desapareados. Y generalmente, pues bueno, se debe a eso, su única contribución es spin. Ya, y esto es porque están en este tipo de orbitales, también tienen que tomar eso en cuenta. En los orbitales de metales de transición casi siempre todo se llena en orbitales tipo D, que son, bueno, son como lóbulos, que son como globitos, y esos globitos se llenan de esa forma. Y no son tan grandes, mientras que en las tierras raras, los lobulitos de estos que les digo que parecen globitos ya son muchísimo más grandes, tienen una probabilidad mayor de estar girando, digamos, no es un giro así, no es una órbita como el que está ahí en el dibujito de como haciendo analogía a la Tierra y al Sol, pero las probabilidades, recuerden que la cuántica solo son probabilidades de dónde existe, dónde no existe algo. Entonces, este giro, estos electrones, estos espines tienen mayor probabilidad de estar girando o de estar moviéndose en todo ese orbital grande, que son los orbitales F, y debido a que es mayor ese tipo de orbitales, es que su contribución es mayor por la contribución orbital. ¿Ok? Entonces, ahí ya se me trabó un poquito esto, pero iba a regresar la diapositiva, pero no quiero regresar. Ahí está. Entonces, por eso estas tierras raras son las que la contribución es un poquito más grande, su momento magnético en estado puro, que el momento magnético que el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Ok? Entonces, bueno, si nos vamos a cómo estaría la configuración electrónica, que esto se llama así, configuración electrónica, de los metales de transición, recuerden que les decía que son orbitales tipo D. Esto es un poquito más químico-físico, pero no se asusten, sigue siendo cómo se está llenando los electroncitos, dependiendo de, porque bueno, recuerden que todo es energía, ¿no? Entonces, la energía de los orbitales va a cambiar dependiendo si son S, P, D o F. ¿Okay? Entonces, esas energías se van a ir llenando de manera diferente justamente para ahorrar energía y no gastarla. Entonces, hay materiales dentro de las tierras, los metales de transición, que pueden tener alto y bajo spin. ¿A qué me refiero a esto? Es que pueden, cuando están en alto spin, por ejemplo, estos de los materiales 4D, que sería como el vanadio, manganeso, cobalto y hierro, son los que pueden presentar spin, tanto spin arriba como spin abajo. ¿A qué me refiero a spin arriba? Pues bueno, que el llenado puede irse nada más a estos estados de energía o puede irse a los estados de arriba. Eso tiene aplicaciones, inclusive lo vamos a ver con variaciones en sus propiedades, inclusive ópticas, ¿no? Por ejemplo, aquí vean, se varía un poquito la temperatura con respecto, bueno, esto es magnetización o susceptibilidad, y hay materiales que cuando ustedes bajan un poquito la temperatura, o un muchito la temperatura, van a ver que van a transicionar de alto spin, que sería que es el hierro, tiene 3 electrones desapareados a un estado de casi cero o nulo de bajo spin, ¿no? Esto obviamente las propiedades magnéticas cuando cambian también van a cambiar, digamos, todas las demás propiedades. Eso también se puede percibir como una contracción o una elongación de la celda cristalina. Recuerden que ya estamos hablando, ya imagínense los materiales, ya no estamos hablando de propiedades macroscópicas. A veces se puede ver macroscópicamente como una mudanza o cambio de color, como aquí lo vemos. En alto spin está amarillito, pero en abajo spin está como grisecito. Y eso también se debe aquí, bueno, está por ejemplo la espectroscopía Raman, o en el IR también lo pueden ver, cómo cambian las vibraciones de los enlaces debido a que pues se acható, o sea, alargó la celda cristalina que lo está manteniendo solamente con la perturbación de la temperatura, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿no? Todo pueden ustedes casi hacer materiales a su disponibilidad, dependiendo de las propiedades que ustedes quieren variar. Entonces, bueno, esto también tiene muchas implicaciones, ¿no? Ya que las propiedades magnéticas son extremadamente sensibles y son muy pequeñas comparadas con la energía térmica o fonónica o cualquier vibración que estamos acostumbrados
temperatura ambiente o, bueno, a procesos macroscópicos, pues por eso es que se ve casi todo, ¿no? Están viendo así casi la materia, pues en los huesos. Ahora, entonces, como les decía, esto puede llegar a afectar y les va a decir cuando algo se comprimió o cuando algo se elongó. Esa compresión y esa elongación, ya hablando de átomos o de estructuras moleculares, nos está queriendo decir que, bueno, si tenías este estado energético, pues ahora pues vas a tener subestados que en algunas ocasiones pueden llegar a ser metaestables. Esa metaestabilidad también se puede ocupar para otras aplicaciones que viene siendo también la de la computación cuántica, pero evidentemente pues se tiene que tener control, ¿no? Porque también control, digamos, de un qubit es normal, pero ya de un banco de qubits es un poquito más compleja. Entonces la teoría también es mucho más compleja de lo que parece. ¿Ok? Entonces, bueno, ya para describir las propiedades de los materiales, cuándo son ferro, cuándo son paramagnéticos, cuándo son dimagnéticos, etcétera, para que ya nadie los maree de cuándo es algo paramagnético o algo no es paramagnético, etcétera. Vamos a describirlos rápidamente para que ustedes ya los puedan distinguir de la manera más simple posible. Pues, ¿qué es un paramagneto? Vamos a ver si sí funciona mi video, que es un GIF, si no, no importa. Bueno, un paramagneto en general, digamos que estos son los momentos magnéticos o de spin. Creo que no funciona mi video, pero no importa. El paramagneto o el diamagneto. O sea, son los, bueno, primero el diamagneto, al igual eso ya lo han visto. Un diamagneto es cuando por mucho campo que le apliques, el momento magnético de la molécula va a intentar oponerse al campo que le estás aplicando. Entonces, los diamagnetos son casi siempre los que se oponen al campo, ¿ok? O que no van a responder nada o jamás al campo, por mucho que le apliques. Mientras que los paramagnetos pueden llegar a tener una transición de fase a un estado magnético más ordenado. Los paramagnetos también esos no se van a oponer al campo, pero cuando les aplicas un campo magnético externo, pero el promedio de todos los momentos va a ser cero. Es decir, por mucho campo que le apliques no va a pasar nada, pero en algún momento va a poder transicionar a un estado magnético más ordenado. Mientras que los diamagnetos generalmente no transicionan a estados magnéticos más ordenados y generalmente pueden llegar a transicionar a superconductores. Por eso todos los que tienen, digamos, todos los espines con capa llena en los materiales pueden llegar a ser superconductores. Ahora, ejemplos de diamagnetismo, pues esto es lo que les decía, ¿no? Cuando me refiero a capa llena, es esto, cuando todos los espines están apareados, digamos, no hay ningún espín solito, y generalmente, pues el cobre por naturaleza es un buen diamagneto, ¿no? De hecho, hay un experimento que si lo quieren hacer en algún momento, tienen un tubo de cobre y pasan un imancito por ahí en medio, pues van a ver cómo es muy diferente cuando el imán cae solo y cómo se retrasa cuando está pasando a través del tubo debido a las corrientes de Eddy, ¿no? Estas corrientes de Eddy son las, y así se ha visto porque yo lo vi en UPITA y ahorita debe estar mucho mejor el temario, mucho mejor en el sentido de que ya está más avanzado, ¿no? Y más actualizado que en mis épocas. Entonces, este imancito se va a retrasar debido a esas corrientes de Eddy. En algún momento también por eso dicen que no, que los diamagnetos pasan directamente a superconductores, pero esto no es superconductividad. Nada más recuerden que está levitando, una cosa es la levitación, otra cosa es la superconductividad, y levita debido a que son las corrientes que se están como que oponiendo al campo, ¿ok? Y bueno, casi siempre los materiales diamagnéticos van a tener una susceptibilidad, que recuerden, la susceptibilidad refiere a qué tan susceptible es un material a ser afectado por un campo magnético externo. Entonces, casi siempre todos tienen un valor muy pequeño, como pueden ver 10 a la menos 5, y además valores negativos. Pero, como les decía, los paramagnetos son los que van a tener sus espines no pareados, pero además están todos aleatorios, así como que estas flechitas están todas aleatorias cuando están graficando su sensibilidad contra temperatura. Sin embargo, les decía que estos paramagnetos pueden llegar a tener una transición de fase, así como el agua, ¿no? Ya ven que tiene 3 fases, bueno, más. Pero en general en la clásica pasa de líquido a sólido cuando lo enfriamos y de líquido a gas cuando lo calentamos, ¿no? Entonces algo así nos pasa, todo lo que tenga que ver con fases es debido a que se le hizo una mudanza en temperatura o presión. Y algo así nos pasa con los materiales paramagnéticos. Van a pasar a ferro o antiferro, que son estados ambos
ferro o antiferro, son estados magnéticamente más ordenados. Ahí viene también la parte de ordenamiento. Ahí. ¿Y qué significa que sean estados magnéticos más ordenados? Nada más, y en términos simples, es que tienen, digamos, las flechitas. Cuando le aplicas un campo, pues van a tender a orientarse hacia ese campo, y si le aplicas un campo también en los antiferro, pues algunos de los, digamos, espines van a tender a orientarse con ese campo y otros no. Aquí está, por ejemplo, si estoy aplicando un campo hacia arriba en el eje Z, pues los materiales ferromagnéticos, la mayoría de los espines se van a orientar con el campo. Y cuando estamos hablando de un antiferro, un antiferri, un ferrimagneto, pues bueno, algunos sí se van a orientar con el campo y otros no. Entonces, en promedio, mucha gente puede, digamos, confundir el diamagnetismo con antiferromagnetismo, pero vean que el origen es diferente. Este sí es un estado magnético ordenado, mientras que el diamagneto no. Y bueno, todo esto hay, ¿no? Muchas, hay teorías para cada uno de los materiales que ustedes quieran trabajar, y hay muchos tipos de interacciones que obviamente cada uno de estos tiene un modelo, pero lo que quiero que vean es que cuando tenemos estados magnéticamente ordenados va a surgir unas interacciones que se llaman interacciones de intercambio, que es lo que aquí veíamos como J, ¿no? Cosa aquí, integrales de intercambio, cosa que no van a ver jamás en un paramagneto o un diamagneto, ¿no? Porque ahí los efectos en un paramagneto, en un diamagneto, no son cooperativos, mientras que en un ferro y un antiferro sí lo son. Entonces, bueno, ¿cómo los pueden distinguir, no? En general, como les decía, hay aparatos de mediciones magnéticas donde van a tener magnetización contra campo o susceptibilidad contra temperatura. Como les decía, cuando tienen un ferromagneto, los espines se van a intentar alinear con el campo aplicado, ese es el campo aplicado. Entonces, obviamente, los ferromagnetos son los que van a tender a saturar y tener digamos, este tipo de comportamiento donde van a tener como esta serpientita, que los espines están alineando, la magnetización va a aumentar con respecto al campo aplicado. Pero, como decíamos, los diamagnetos se van a oponer al campo, por eso es que está con una pendiente negativa. Los paramagnetos, por mucho campo que pongamos, no se van a orientar, mientras que los antiferros van a tender a oponerse sin llegar a ser negativo. En algunos casos puede llegar a ser negativo. Depende de las subredes magnéticas que tengan. Y los ferri, pues están en medio, ¿no? Del antiferro y el ferro, porque tienen, digamos, contribuciones de los dos, nada más que la que predomina sería el ferromagnetismo. Ahora, bueno, como les decía, hay reglitas, hay teorías que lo pueden describir. Entonces, también sí grafican antiguamente, bueno, mucha literatura sobre esto. Antes había balanzas magnéticas que medían susceptibilidad, y más que nada checaba, ¿no? Si un material era paramagnético o ferromagnético, si iba a tener una transición, que justamente estas temperaturas como críticas son donde van a transicionar a un estado magnético más ordenado, ¿no? Que es justamente si se mueve para temperaturas negativas o positivas, es que van a tener ferro antiferro. Generalmente los antiferro transicionan o tienen una pendiente que va a cruzar en negativo, y los ferros van a cruzar en positivo. Y bueno, esto es algo importante también para quitar como que, bueno, no sé si todavía se sigue creyendo lo mismo, pero pueden checar que mucha gente dice, no, pues que el núcleo de la Tierra es ferromagnético porque tiene hierro, ¿no? A lo que todavía no se sabe bien si es real. Inclusive, ya saben, ¿no? Que hay auroras boreales y hay campo magnético también que viene del Sol. El Sol es helio y el Sol también tiene hidrógeno. Son únicamente, digamos, reacciones nucleares que hay adentro. Entonces, ¿de dónde viene el magnetismo del Sol? Muchas teorías, porque no se ha comprobado, es que dicen que, bueno, viene también de la parte nuclear, ¿no? Del spin, porque hay spin nuclear y hay spin electrónico. Sin embargo, la de la Tierra, si esto fuera real, y si ya nos ponemos muy exquisitos, la temperatura de transición de paramagnético del hierro hacia un estado más ordenado que es ferromagnético está por encima de los 1000 Kelvin, o sea, recuerden que Kelvin para centígrados son 273 grados, ¿no? De diferencia. Entonces, más o menos 800 y cachito grados. Si el hierro allá adentro en el núcleo terrestre está fundido, significa que estamos arriba de la temperatura de transición. Es decir, debería ser paramagnético. Entonces, la teoría se sigue queriendo verificar. Parece que es como la teoría es cómo está girando, más bien es un efecto dínamo por el que tenemos este campo magnético terrestre, que es muy bajito, de hecho, pero
igual, ¿no? Como todo mundo escuchamos algo, a lo mejor cuando somos pequeños lo acabamos repitiendo, entonces hay que también como científicos o como ingenieros o como lo que vayan a hacer, intenten no siempre repetir lo que escuchan porque muchas veces, o sea, si ya uno se pone y concientiza, pues puede sonar que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les escribí los 4 tipos de ordenamiento magnético más conocido y digamos más decente, no tan complejo. Sin embargo, hasta ahorita tenemos 16 y 7 tipos de ordenamiento magnético que en general son como combinaciones entre ellos y tienen efectos de correlacionamiento un poquito más complejos que no entraré en detalles en correlaciones, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, pero obviamente si quieren, me preguntan. Entonces, ¿qué es el magnetómetro Squid? Es un Squid o el Squid Game, ya sabemos, ya vieron el Squid Game, y Squid en inglés pues significa calamar, ¿no? Entonces, de hecho, los mismos fabricantes le llamaron Squid porque ya saben, ¿no? O sea, los pulpos o bueno, los calamares son muy inteligentes y tienen como muchas conexiones interesantes en un cerebro. Pero en general las siglas del Squid y con el juego que también hicieron los fabricantes, no se refiere a que es un calamar. Hicieron el juego también porque, pues bueno, eso es un material superconductor que funciona bajo la interferencia cuántica. Entonces, ¿qué es la interferencia cuántica? En detalles muy generales. Sigue siendo interferencia como la óptica. Recuerden que en la óptica, pues bueno, dependiendo de las ranuras que vamos haciendo, vamos a tener interferencias constructivas o negativas. Pero cuando está pasando una supercorriente, porque obviamente es un superconductor, hay efectos muy específicos donde un superconductor funciona con materiales muy específicos a temperaturas muy específicas. Entonces, dentro de todo esto, pues bueno, te ponemos 2 junturas de Josephson que se usan también para, digamos, como las rejillas. Entonces, esa interferencia es la que nos permite tener que el medidor Squid sea excesivamente pues fino en las mediciones de propiedades magnéticas, es decir, tiene esta sensibilidad de 10 a la menos 15 teslas, o sea, cualquier otro medidor, hay medidores de nivel, de curvas de nivel de propiedades magnéticas que están por encima de los nanoteslas, pero o sea, en 10 a la menos 15 teslas es una sensibilidad increíble que ha hecho que, bueno, solo muy pocos fabricantes tengan medidores tipo Squid. Hay medidores de temperatura ambiente y todo eso, pero el medidor Squid es de los mejores. Y inclusive, bueno, si se pudiera todavía no se ha llegado a eso, porque obviamente si queremos medir las ondas cerebrales, que sería muy interesante, se necesitaría pues hacernos un hoyo en la cabeza, que se pueden hacer ya hoyos, ¿no? Pero obviamente para que el superconductor funcione, pues tiene que estar a bajas temperaturas y esa es como que la limitante, pero pues en algún momento yo creo que se podrá hacer. Y bueno, ¿por qué necesitamos justamente tener campos altos, tener alta sensibilidad y además bajar la temperatura? Porque siempre ves que le estoy diciendo, tienes que bajar la temperatura, tienes que bajar la temperatura. Justamente porque, como les decía en diapositivas pasadas, las propiedades magnéticas son sumamente sensibles, son de las más, digamos, que no las podemos ver a temperatura ambiente y también en la física clásica, porque la energía térmica, o sea, no nos deja ver, es tan grande que digamos que tienes un muñequito aquí y tú lo estás tapando con esta cosota, ¿no? Entonces, no me vas a dejar ver esta cosita que está muy pequeña. Entonces, por ejemplo, la energía térmica, si la ponemos en términos de centímetros a no menos 1, o bueno, Kelvin, aquí están un poquito las tablas de conversión, pues va a ser pequeñísima, digamos, los efectos magnéticos están dentro de 0 a 50 centímetros a no menos 1, mientras que temperatura ambiente ya tenemos pues, chonchote gigantesco de energía que no nos va a dejar ver. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo se ven estas curvas, ¿no? Que estoy yo comentándoles a cada rato, ¿no? De magnetización, campo y temperatura. Pues vamos a ver algo similar a esto. Que vean que casi siempre se usan Kelvin. Los Kelvin, pues como les decía, ya saben, ¿no? La temperatura más baja o donde supuestamente las leyes de la termodinámica ya no funcionan es el cero absoluto, ¿no? Obviamente ningún equipo llega a cero absoluto aún. Dentro de los fabricantes del magnetómetro que nosotros usamos, que es Quantum Design, nosotros llegamos hasta 2 Kelvin, pero hay equipos que son unas bombas monstruosas que llegan hasta milikelvin, inclusive ya hay nanokelvin, pero obviamente ya son para centros de investigación que ya hacen mucha física teórica. Lo que quiero que vean es que
La energía libre de Gibbs, o bueno, todo lo que tiene que ver con termodinámica, depende del potencial químico, de la presión del volumen, de la entropía y la temperatura, y lo que nunca se habla casi siempre es la magnetización y el campo. Entonces, la energía libre de Gibbs, recuerden que es como todos los procesos termodinámicos, cómo se están moviendo, ¿vale? Entonces, todo esto, nosotros vamos a ver estas transiciones que les decía, de un estado paramagnético a uno ferromagnético, y eso, vean a qué temperatura tan pequeña estamos hablando, 2 Kelvin, 4 Kelvin, que recuerden que la temperatura ambiente es 273 Kelvin, entonces estamos bajando a 2, estamos hablando de menos 271 grados centígrados, o sea, es una temperatura bajísima, pero solo así, a temperaturas tan bajas, podemos ver ese tipo de transiciones en compuestos de coordinación, por ejemplo, ahí está. Y esto nos ayuda a saber un poquito más de la física o de las propiedades de los materiales. Como les decía, pues bueno, gracias a esto podemos hacer algunos tipos de ajustes que nos van a permitir ver, pues bueno, si qué tanta, digamos, aquí está hecho un compuesto de coordinación de níquel y de hierro, pues bueno, con eso también podemos sacar información de cuánta cantidad de hierro 3 y de níquel 2 tenemos, porque este sí es susceptible, bueno, sí tiene la capacidad, o siempre y cuando sean iones paramagnéticos, o bueno, que tengan espines apareados, podemos saber cuánta es la cantidad de hierro 3 y de hierro 2 si aplicamos ciertos modelos, ¿vale? Entonces, también, como les decía, esos son magnetización contra temperatura, ¿no? Podemos sacar cierta información, pero también podemos sacar información de medidas de magnetización o momento contra campo aplicado. Estas son medidas de histéresis. Recuerden que la histéresis también ustedes la miden con campo eléctrico aplicado. Y esto va a depender mucho, como les decía, de la temperatura. Estas son medidas de magnetización contra campo a diferentes temperaturas, donde vean que a 2 Kelvin tiene una histéresis muy grande, es decir, tiene pues los espines, digamos, cuando tiene histéresis grande es ferro magnético, porque obviamente le va a costar más trabajo desorientar a los espines a campo cero, y cuando tenemos casi nada de histéresis es que está en paramagnético, ¿no? Entonces aquí está como el seguimiento de cómo fue pasando esa transición de fase de un estado menos ordenado a 20 Kelvin a un estado más ordenado. Insisto, son temperaturas muy bajas que a lo mejor me van a decir no tienen aplicaciones, pero en un futuro pues, nos está ayudando un poquito más a entender inclusive a los superconductores y también al helio superfluido, ¿no? Que son, si se entiende un poco más al helio superfluido, nos va a dar más información para tener superconductores a altas temperaturas. Entonces, bueno, estos son otros tipos de mediciones que nosotros podemos hacer para obtener parámetros de orden, que bueno, eso ya es importante para cuando quieren escribir, digamos, procesos, si su transición de fase fue de primero o de segundo orden, y bueno, esto es importante para, pues, generalmente procesos termodinámicos. Y otras de las propiedades que también podemos medir en este equipo, sin ya entrar en muchos detalles, son las susceptibilidades, tanto real e imaginaria. Ustedes también ya saben de números reales e imaginarios cuando están midiendo, bueno, cuando están tomando la clase de control. Pero bueno, aquí es con propiedades magnéticas. Y recuerden, ¿no? Cada una de las variables que siempre estamos midiendo significa algo, ¿no? Entonces, la parte real nos está diciendo los procesos de magnetización que pueden llegar a ser reversibles, es decir, que pueden pasar de un estado a otro sin problema. Mientras que la parte imaginaria nos está dando información de los procesos donde se está perdiendo, ganando energía debido a que estas medidas se hacen con frecuencias, a diferentes frecuencias, ¿ok? Entonces, digamos, si le estoy yo poniendo cierta frecuencia al campo, con la que estoy variando el campo, digamos, al spin le va a costar más trabajo seguir el campo que cuando está a una frecuencia baja, ¿no? Entonces, esta variación o digamos, gap entre las frecuencias también se va a poder fitear a cierto tipo de modelos, y este modelo pues nos está diciendo qué tipo de energía se está gastando y también cuánto es digamos, qué tan fácil puede girar ese spin o no y a qué se refiere, ¿no? Porque también se tiene que localizar a qué se refiere y a qué se debe, porque si no sabemos a qué se debe, pues no estamos haciendo nada, ¿ok? Entonces hay otros tipos también de curvas que se llaman las curvas Fork, que son de cómo estamos, digamos, variando, aquí está un poquito más adelante, cómo está variando la coercitividad con respecto al campo,
Entonces, se va haciendo debido a, bueno, aquí hay otros modelos que nos van a poder también identificar si tenemos procesos reversibles o si tenemos variaciones entre estados ferro y antiferro. Entonces, bueno, grandes rasgos, estos son como todas las, se pueden hacer más cosas, inclusive también se puede pues tener más información, por ejemplo, aquí si tienen la estructura cristalina o si tienen otro tipo de espectroscopías, pues todo eso se puede conformar, les digo, o sea, todos son procesos termodinámicos que al final de cuentas las propiedades magnéticas les ayudan mucho, ¿no? Pero obviamente, como les digo, si se baja tanto la temperatura, pues este equipo necesita conocimientos de criogenia, que pues, con el helio líquido, nosotros, bueno, el helio lo comprimimos, el equipo lo tiene, y llegamos por eso hasta 2 Kelvin, ¿no? Pero hay que tener cuidado de que pues el compresor funcione, la cabeza fría funcione, y cualquier momento que pues, alguno de estos, digamos, componentes no nos funcione, pues ahí es cuando ya no podemos medir. Entonces, estoy abierta a cualquier duda, y esos son mis correos también, cualquier duda. Muchísimas gracias, doctora. Todo esto está muy interesante. Le recuerdo al público que nos puede hacer llegar sus preguntas. Este es un tema bastante apasionante, sobre todo cuando comienzan a introducir la cuestión de las temperaturas, ¿no? Para que lo pudiésemos observar, que como decías, a temperatura ambiente se enmascaran, podríamos decirlo así, no están ocurriendo, pero no hay manera de observarlo, y por ello nos hablas de ese squid, ¿no? En tu capsulita vimos el equipo que ustedes tienen y donde llevas a cabo todas tus experimentaciones, ¿no? Entonces, por el momento solo hay algunos saludos de Ivonne Berenice Lozano, que dice hola, y de Abril Muñoz, que nos dice que excelente explicación. Entonces esperamos ahorita que empiecen a llegar sus preguntas, y en lo que aparecen estas, ¿podrías decirnos cómo sabemos si un material es magnético o no? Bueno, justamente cuando, por ejemplo, nosotros ya sabemos como la teoría, ¿no? Si tiene espines desapareados, pues va a ser magnético, y si tiene espines apareados, pues va a ser no magnético, ¿no? Pero en general podemos hacer la prueba, ¿no? Que hacen hasta cuando están vendiendo latas de aluminio, de hierro, que le ponen el imancito. Y si no, pues nosotros podemos medir aquí en el equipo, inclusive no necesitas el equipo tan sofisticado, hay los, digamos, los imanes que ya son de neodimio, que ya se los puedes encontrar en Mercado Libre en cualquier lado. Pero bueno, mientras se pegue algo, puede ser magnético. Pero hay algunos que son totalmente evidentes que sí son, digamos, ferromagnéticos, pero hay otros que no es tan evidente. Entonces, cuando no es muy evidente, digamos que a lo mejor si tienen ordenamiento, pero a más bajas temperaturas, como vimos en la explicación, pues sí habría que hacerle esta medida que se llama zero field cooling, que es justamente la magnetización contra temperatura, y ver si en algún momento tiene alguna transición a un estado más ordenado. En general, nosotros esperaríamos que tuviera al menos alguno de los componentes, como vimos en la tabla periódica, que fuera hierro, cobalto, vanadio, níquel, pero que al menos tenga un electrón desapareado, y puede que en algún momento, en alguna temperatura, tenga la transición a ferro. Sí, y bueno, también algo importante de por qué en sí el magnetismo, como pones en tu título, no tiene un análogo clásico, es justamente porque tú trabajas con el spin, y el spin es en sí una propiedad netamente cuántica. En física clásica no lo vamos a observar, ¿no? Y tú trabajas justo con los spins. Ajá. Tenemos ya una pregunta de Abril que nos dice, doctora, ¿cuál es tu material favorito y por qué? Buena pregunta. Es que hay varios, pero en general, bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, la maestría, estaba haciendo nanopartículas de cobalto. Entonces el cobalto me gustaba mucho porque pues con ese empecé. Y bueno, son nanopartículas, ¿no? Que también cuando empieza uno, bueno, yo era mecatrónica, ¿no? Totalmente yo no sabía nada de química, tuve que aprender como que fuercita. Obviamente todavía tengo, no sé toda la química que sabe un químico de formación, ¿no? Pero las nanopartículas, cuando empiezas a ver que sí, y ya lo ves en microscopios electrónicos, de todas muy sofisticadas, como que me gustó. Obviamente todos estos compuestos nanoscópicos también hay que tener cuidado porque ya saben que son tóxicos. Pero sí, en general es el cobalto, bueno, todas las baterías que sean magnéticos. El níquel también es como muy noble, y tienen muchas, más bien también porque tienen aplicaciones, ¿no? El níquel con el vanadio, por ejemplo, tienen aplicaciones buenas para catálisis, o sea, más bien como que uno ya se va
enamorando de las propiedades de cada uno de estos porque vas viendo, ¿no? Que cambiando un poquito ya puedes aplicarlo a catálisis, puedes aplicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces, más bien depende de cuál es tu aplicación. Pero bueno, con los que he trabajado casi siempre me gusta mucho cobalto, níquel, vanadio, cobre a veces, de todo. Sí, de todos los materiales magnéticos o aquellos en los que puedes tener una aplicación y que tú los ves en tu lab, creo que sí, te enamoras de cada uno. Y por ejemplo, hablábamos de la parte clásica, la parte pues cuántica. Entonces, ¿cuál sería la diferencia cuando vemos materias como electricidad y magnetismo y el magnetismo como tal, ¿no? Porque siempre hemos aprendido que son dos hermanitos, ¿no? Campo eléctrico, campo magnético. Si está uno, está el otro, ¿no? Pero pues también para poderlos estudiar, pues en este caso, ¿cuáles serían las diferencias, ¿no? Para tener solo tu magnetismo. Sí, es que bueno, generalmente, bueno, todas las leyes de Maxwell siempre los vemos como ondas, es que los tratamos como ondas, ¿no? Entonces, sí sabemos que uno está a 90 grados del otro y van juntos y cuando es una onda está bien, pero, y bueno, más o menos en las leyes de Maxwell medio vemos, ¿no? Que una carga en movimiento produce un campo magnético, es hasta donde nos quedamos y es como que lo más cerquita que tenemos. Pero inclusive con la ecuación de Schrödinger, solo se obtienen los primeros tres números cuánticos, que es el n, el s y el El, el, y el M, porque el S es el Ujú. spin, ¿no? Entonces, hasta que vino Dirac que se encontró al spin, pero es que el spin, no, digamos que se puede medio, como decía, no se puede medio configurar o explicar como un hilo de corriente que gira, pero realmente es como la forma en que nosotros medio lo podemos explicar porque es algo realmente más abstracto que un hilo de corriente girando, ¿no? Por eso es que no hay como, no podemos aplicar, digamos, ecuaciones de a lo mejor como no podemos aplicar ecuaciones de la clásica en magnetismo. Por ejemplo, la ley de Curie, que digamos que es la más simple y usa teorías de campo medio, pues no tiene, digamos, usamos algunos modelitos que medio lo describen, pero no hay manera. Justamente porque pues es como se describen a través de operadores. Entonces, si los operadores no podemos tener como que un análogo o algo similar, lo más similar que se dice es que es como que la interacción esta de intercambio que les decía entre ferro y antiferro sería como la equivalente a la interacción coulombica, pero en mecánica cuántica. O sea, la interacción de intercambio sería la interacción de Coulomb, pero en la mecánica cuántica. Es como que lo más cercano que pudiéramos tener como una analogía con la clásica. Sí, y más bien es solo para imaginarnos cómo Uh estarían -huh. siendo las interacciones, pero pues sí, cada uno tiene su modo. Y por ejemplo, para poder alcanzar pues campos magnéticos muy grandes como el del equipo de resonancia magnética en los hospitales, pero sin un imán de ese gran tamaño, ¿se puede? Sí, justamente con el SWIT, bueno, las resonancias magnéticas, inclusive hay resonancias también, equipos en la STEM. Hay un equipo de RMN, también, bueno, RMN no, es de resonancia paramagnética nuclear, perdón, EPR, Electronic Paramagnetic Resonancia, que tienen imanes literal físicos grandotes, donde ahí en medio se hace vibrar la muestra y igual se puede bajar hasta 80 Kelvin con nitrógeno líquido. Pero los superconductores, que por eso todo el mundo quiere tener superconductores, no llegan, o sea, por ejemplo, esos imanes normalitos que nosotros vemos en el RMN o en cualquier cosa que sea de resonancia, llegarán a 2 teslas máximo, ¿no? 3 con, y pero con el equipo que nosotros tenemos podemos llegar a 7 y el medidor speed es una cosita así pequeñita, pero es un superconductor. Obviamente tiene sus bellezas, ¿no? Que llega hasta 7 teslas, inclusive hay unos que llegan a 14, 15 teslas, bajo el mismo criterio de superconductividad, obviamente enfriado, ¿no? Porque el superconductor que usamos en el equipo por eso necesitamos temperaturas tan bajas. Pero hay inclusive en laboratorios de ultra alta tecnología donde se llegan por periodos muy cortitos de tiempo hasta 100 teslas, ¿no? Obviamente son ya para cosas muy teóricas, pero sí se puede llegar, pero digamos, son como solo por intervalos de tiempo muy cortos que se pueden llegar hasta 100 teslas. Que ya es gigante porque, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra es no, creo que en microteslas, es muy chiquito.
Sí, de 4.5, algo así, militesis. Ujú. Y por ejemplo, ahorita hablas de los superconductores, porque sí es justamente eso lo que se persigue, ¿no? Tener un superconductor para no perder energía en general. Y por ejemplo, el levitador magnético que se utiliza, por ejemplo, en el tren bala, que funciona por levitación, es de superconductores, aunque pues eso sí está a temperatura ambiente, que es también otro de los retos, ¿no? Porque tú puedes obtener muy fácilmente superconductividad, pero a temperaturas muy bajas. Y decíamos, aquí a nuestra temperatura, ¿cómo se le hace? Sí, de hecho, hay varias tecnologías maglev. Maglev es por la levitación, pero la levitación puede venir por dos vías. La vía, digamos, inducida dinámicamente, que no necesita superconductores, en Shanghai, en Alemania y en bueno, China, Shanghai y otras partes de China tienen maglevs y si llegan, o sea, bueno, están como en 350, 400 kilómetros por hora. Ahorita, pues más o menos, ya después de 30 años, están como en 350. Igual en Alemania. Estos, los maglevs que están ahí y siguen operando, son un poco caros el mantenimiento, pero funcionan con levitación únicamente como el diamagneto, ¿se acuerdan que les mostré? Ahí ponen bobinas inductoras que nada más para oponerse al campo, se oponen y levitan por oposición al campo y debido a las bobinas es por inducción y además por procesos dinámicos. Mientras que si hay en Japón si hay un maglev por levitación, por superconductividad, pero ahí adentro del riel es que tiene el nitrógeno líquido, ni siquiera es helio. Entonces ese es todavía muchísimo más caro. No sé si está operando. Yo sé que los que son por levitación en Shanghai sí está operando y pues funciona muy bien. El de Alemania no tengo información, pero sí existe uno en Japón y se está intentando poner en China el siguiente por superconductividad. Pero el problema de, bueno, estos países tienen mucho dinero, ¿no? Yo no sé si en algún momento vamos a tener un maglev, aunque sea de levitación y aunque fuera no superconductor, pero o sea, es maravilloso las velocidades que se alcanzan con magnetos. Por eso les decía que también hay tecnologías muy, muy sofisticadas para motores eléctricos por movimiento de imanes, que con autos eléctricos se puede llegar, o sea, Tesla se va a quedar chiquito cuando se obtengan motores mucho mejores cuando se tenga eso, porque sí se alcanzan velocidades gigantes. Sí, y considerando justamente que las pérdidas que siempre se generarían en calor y aumento de temperatura, etcétera, ¿no? Tenemos aquí una pregunta, de hecho es la doctora Ivonne, ya estuvo aquí. Nos dice, la técnica EPR es empleada para la detección de alimentos irradiados. ¿Cómo interacciona el campo magnético en los alimentos? Bueno, es que EPR ahí es por resonancia, no paramagnética. Justamente ya vimos que es el paramagnetismo, ¿no? Cuando tienes espines desapareados, pero por mucho que le apliques un campo, pues no va a funcionar. Sin embargo, si tienes al menos un espín desapareado, bueno, en alimentos, obviamente son materiales orgánicos. Ahí no tengo mucha información de materiales orgánicos, pero supongo que si tienes un compuesto de coordinación donde tengas al menos, porque bueno, en orgánicos, aunque tengas un radical y dentro de ese radical tienes un electrón desapareado, ya puede resonar porque se vuelve, cuando tenemos un electroncito como vimos en las flechitas aquí todas, cuando tienes un electrón desapareado ya puede resonar. O sea, como les decía, puedes tener el paramagneto, puede pasar a ferromagneto debido a eso, ¿no? Que tienes un electroncito desapareado. Es lo mismo con EPR. En EPR, si tienes un radical orgánico, supongo, dentro de los alimentos, eso va a permitir que resuene y poder localizar, también en EPR se puede localizar el estado de oxidación que tienes, bueno, cuando estás hablando de compuestos de coordinación como yo, ¿no? Pero en radicales orgánicos yo creo que puedes identificar qué tipo de radical y más o menos el G, ¿no? Del valor de G, que el valor de G te está diciendo si es contribución únicamente de spin o de orbital, porque ya también los radicales orgánicos van a depender no nada más del spin del radical, sino también cómo se está moviendo en el alimento, ¿no? En el material. Sí. Ahí está, esos principios. Ajá.
Sí, aparte pues en todas las cuestiones orgánicas nuestro carbono es el abundante, entonces también hay que verificar estructuras, etcétera. Ujú. Y Ujú, casi siempre es cuando se juntan esos radicales, con que uno tenga, por ejemplo, el oxígeno, hay radicales, el oxígeno puro y a bajas temperaturas puede ser paramagnético. Pero si le ponemos radical, si lo volvemos ozono, ya no. Y si le ponemos un electrón a más, un electrón a menos, tampoco. Entonces hay que tener cuidado de cuántos electrones y en qué entorno de coordinación está ese radical, ¿no? ujú. Y bueno, mencionaste un poquito en tu charla, así rápidamente, pero ¿se pueden medir las ondas magnéticas de nuestro cerebro? Sí, pero la sonda, digamos, donde nosotros montamos la muestra, es una región muy pequeñita, o sea, como que tiene que estar aislada y tiene que estar adentro como en la capsulita que les mandé el video, tiene que estar adentro de ahí. Entonces, hasta que se tenga, digamos, la facilidad eh, de montaje donde podamos meter, porque sí vamos a tener que hacer digamos, un acoplamiento entre el equipo y el cerebro, de que el equipo, la sensibilidad que tiene, puede medirla sin problema. El problema o la complicación es cómo vamos como aislarlo, ¿no? Porque se necesita ese aislamiento para que el medidor SQUID, que es superconductor, esté ahí al lado y pueda tener la medición. Ese es como que el problema, menos de que, pues, no sé, de un muerto agarremos un pedazo de cerebro y lo miramos ahí, pero ya está muerto. Sí. Entonces, eso es como Ujú. que en vivo, in situ, no se puede. Todavía, se necesitaría como que se está estudiando la forma en que pues se pudiera, ¿no? O inclusive usar superconductores ya, pero para las resonancias magnéticas, que también no está un poco complicado porque se van a aplicar. O sea, necesitarían como técnicos súper especializados en esa área. Sería Sí, muy bueno, pero sí, pues dinero. otros estudios in vivo, pues que serían en otro tipo de sujetos de experimentación, ¿no? Los Ese es el hacen en las problema. neurociencias o en directamente neuronas. Probablemente no alcanzar a medir esos valores que nos dan Sí. información. Porque pues bueno, lo que se utiliza también mucho es pero teóricamente hacer análisis justo por teoría de pares radicales, ¿no? Por ejemplo, de cómo los animales que migran asociado a la parte magnética y justo con la luz del sol y a través de las pupilas, en el caso de las aves y así, que tiene mucho que ver con espines, o sea, son cosas que vemos en el mundo macro, pero que el análisis se hace a nivel de spin. Ah, Esto chiquito. es más teórico y acá sí es más ya construcción porque se trata de un material, ¿no? Sí, sí, sí. Que van de la mano siempre, ¿no? La teoría Ujú. y la experimentación. Pero sí, como que la parte experimental ahí nos faltaría, ¿no? Hacer como que, no sé, una camarita, un casquito o algo que nos permitiera aislarlo. Pero yo creo que sí, es que nos falta el superconductor a temperatura ambiente. ¿Y cuál de todos tus experimentos es el que te gusta más? ¿Con cuál por ejemplo, ahorita, cuál te trae ahí, pues sumamente interesada y qué es lo que quieres obtener? Pues bueno, como somos un grupo de trabajo grande, pues interacciono con varias personas, ¿no? Pero en general, pues me gusta ver las nanopartículas porque sí tienen, como cambian mucho de un estado cuando están aglomeradas o cuando no. O también todos los semimetales o los óxidos. Los óxidos tienen cambian mucho sus propiedades. Y los cambios en las propiedades magnéticas también se repercuten en las propiedades, como decía, catálisis o electroquímica. Y pues como que cuando estamos haciendo un artículo o escribiendo algo o queriendo describir las propiedades de un material, inclusive cuando cambian de color, bueno, este equipo también podemos hacer mediciones magnéticas con una fuente de luz, ¿no? Pero eso todavía no lo hemos hecho debido a que pues, hasta que se nos gaste un poquito el helio, porque también el helio es muy caro, ¿no? Pero pues es interesante ver cómo se complementan en un punto lo que vemos, ¿no? Como tú decías, propiedades de espines que a lo mejor nadie nos interesa, pero que son muy, muy finas, muy puras y te están diciendo mucha información que a lo grande lo ves, ves la repercusión, pero a veces no entiendes por qué o de dónde viene. Entonces ya con las propiedades magnéticas lo entiendes un poquito mejor. Sí, y bueno, por ejemplo, también hablabas de las tierras raras. En Mm. ellas, ¿qué cuestiones especiales hay? ¿Y por qué pues se les llama tierra rara? Ah, bueno, aquí están. Nosotros casi no trabajamos con tierras raras porque son un poco caras,
pero en general, bueno, se les llama así porque tienen los orbitales de estos F mucho más grandes, son un poquito más complicados de obtener en la naturaleza, o sea, digamos que inclusive, ¿no? O sea, ya si el litio tenemos muy poquito, por eso todo el mundo quiere ahorita litio para las baterías, pues bueno, todavía las tierras raras tienen menos proporción, digamos, muy poquito porcentaje en la tierra, ¿no? O sea, bueno, en esta tierra eh, ¿cómo se llama? Pues bueno, sí, tierra donde vivimos. Entonces, por eso son tierras raras, porque es más raro que los encuentres en algunas regiones, digamos, de Asia o de Europa, podemos encontrarlos, pero nosotros en México no sé si tengamos algún yacimiento de todos estos, ¿no? De europio, supongo que se llama europio porque hay más para allá. Yo sé que el gadolinio es mucho en China, por eso ellos hicieron los imanes chinos, que son de gadolinio, niobio y hierro, porque tenían mucho, entonces ellos quisieron explotar esa parte, ¿no? Pero, o sea, sí, las tierras raras son muy interesantes también porque tienen estos, como le decían, estos acá son orbitales DEP, que son más chiquitos, ¿no? Y podemos encontrar los electrones que se llaman localizados y tenemos propiedades importantes, pero aquí tenemos todavía propiedades más exóticas porque ya son orbitales F y ya están mucho mayores, entonces también cuando tenemos interacción spin-órbita, que no hablé mucho de esa porque también son interacciones ya muy específicas, podemos lograr pues aplicaciones muy complejas en otros materiales, como, bueno, ahorita son como ya materiales con fenómenos topológicos y ya, digamos, con transiciones de metal ¿cómo se llama? Isolante, a metal aislante, pero de ahí tienen una transición de fermiones de Majorana, o sea, ya son como cosas muy específicas de la física que están todavía en ongoing. Y sí, pues bueno, es interesante, pero sí es como ya todo muy teórico y además necesitamos como, todavía si el equipo que tenemos aquí es un poco caro, pues necesitan todavía cosas más complejas o más sofisticadas. Sí, y eso es lo bonito, ¿no? Porque sabes que hay cosas más allá que pueden ser explicadas, sobre todo eso. Así como también, bueno, todo lo que nos hablaste es el spin electrónico, pero también nos mencionaste, no olviden que hay spin nuclear y Nuclear. con él pues otras interacciones que también se deben de tomar en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso está la resonancia paramagnética y la resonancia nuclear, que es lo que se ve en los hospitales, ¿no? Ujú. Pero más o menos en principio es lo mismo, nada más que uno es en el núcleo y otro es en la parte externa, ¿no? La electrónica. Bueno, pues les sigo recordando al público, pueda seguir haciendo sus preguntas, incluso las pueden dejar en los comentarios y nosotros se los hacemos llegar a la doctora para que ella les pueda responder en una forma más amplia la información. Pues le agradecemos mucho, doctora Marlene, todo lo que usted trabaja es de sumo interés. Esperemos muy pronto tener ahí datos de los resultados que tenga ya cuando llegue el superconductor. Ojalá. Que sea muy pronto. A nombre de Prometea X, le agradecemos mucho la presencia de usted en este espacio. Le invitamos a que vuelva aquí mismo a hablarnos de un nuevo tema o alguno que le apasione también. Y muy pronto recibirá en su correo la constancia que acredite que participó aquí con nosotros. Vale, Muchísimas muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes y cualquier cosa, pues ya les dejo bueno, tienen ahí al final mi correo y pues estoy ahí para servirles. Gracias a Sí, todos. si alguien más lo pide, pues se lo enviamos y lo dejamos también en los comentarios para que Vale, vayan y conocer el laboratorio de la doctora. también. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Muy A buenas ustedes, noches. gracias, buenas noches, que les vaya bien. Gracias. Bye.